Quisiéramos, abogado Alarcón, realizar un análisis sobre la situación coyuntural del país, el avance del gobierno de Guillermo Lasso, que en la semana anterior empezó, forzado por las circunstancias, a develar un tanto más determinadas políticas relacionadas, por ejemplo, con el tema de los combustibles o con la minería en el país. Algunas acciones ha tomado el gobierno que han terminado con esa especie de luna de miel que mantenía con todos los sectores, que lo tiene aún con una alta aceptación en encuestas en el país, pero que empiezan ya con ciertos retos que se han manifestado en las calles en los 2 últimos días en el Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y un saludo a toda nuestra audiencia. Pues efectivamente estamos a muy pocos días o semanas de que se cumplan los 100 primeros días de gobierno. Y pues en ese sentido hemos visto que los esfuerzos anunciados, por supuesto, de dedicarse con todo al plan de vacunación para vacunar a 9 millones de personas durante los 100 días han sido la lucha principal que el nuevo gobierno ha tenido durante todo este tiempo. No obstante, esos anuncios que en campaña se dieron respecto a arreglar el país en los primeros 100 minutos o respecto a proyectos de ley que generaron mucha expectativa, no solo en la Asamblea Nacional, sino en sectores de la población, aún están esperando alguna luz o alguna novedad. En ese sentido es que quienes tenían las expectativas muy altas respecto de lo que quería hacer o quiere hacer este nuevo gobierno, empiezan a intranquilizarse al ver pocas señales sobre asuntos tan importantes como la economía nacional, la generación de empleo o incluso los temas de seguridad que lamentablemente durante las primeras semanas no fueron abordados de manera diligente por el Ministerio de Gobierno por las razones personales y humanitarias que todos conocemos. Faltan definiciones en los megatemas, en definitiva. Es así. Y como digo, si bien es cierto y muy destacado el tema de poder inocular, proteger, blindar a un porcentaje alto de la población a través de la vacunación, ya deberíamos tener claridad, al menos en la hoja de ruta que se va a seguir respecto de otros temas que son, como bien lo ha señalado, los macro temas nacionales que motivaron a muchos a alinearse con el gobierno, a apoyarlo en las urnas e incluso en este momento a darle los niveles de credibilidad y de confianza que actualmente tiene. En algunos de los temas, sin embargo, el embudo se fue cerrando y esta luna de miel se le dificulta a Guillermo Lasso mantener, es decir, esta relación entre excelente a buena con todos los sectores. Hay que tomar definiciones y esto se vio la semana pasada. Y sin duda, gobernar no implica satisfacer a todos, pero sí tener siempre un canal de diálogo con todos los actores y con todos los sectores. El gobierno de Guillermo Lasso, incluso desde la época de su campaña electoral, había demostrado su interés en mantener políticas de gobierno abierto, que no son otras que darle al ciudadano en general un espacio en el proceso de toma de decisiones para que pueda opinar, para que pueda entregar información que puede ser relevante para la administración pública. Y por citar un caso, en el tema de los subsidios a los combustibles, creo que es un error pensar que este asunto se zanja únicamente sentando en una mesa de diálogo al movimiento indígena o a los gremios junto al gobierno nacional. Pues recordemos, Gustavo, que tú, yo y la gran mayoría de ecuatorianos a través de nuestros impuestos hemos sido quienes hemos financiado los subsidios a lo largo de este tiempo. Creo que nuestra opinión también merece ser escuchada para que esto no simplemente se polarice y que genere consecuencias positivas o negativas, pero teniendo únicamente puntos de vista de uno o dos sectores a lo mucho. Algunos temas surgieron ya el día de ayer y fueron motivos de la protesta. Quizá el más sensible al momento, la eliminación del decreto que liberó el precio de los combustibles, que le piden varios sectores y en los cuales se ha tenido que ir definiendo el gobierno. El otro, el incremento de los salarios de docentes
y el respeto a los derechos laborales en general. ¿Cómo miró usted la protesta, las reacciones y la respuesta desde el gobierno? Al menos acá en la capital se vio una jornada de protesta sin problemas. Los pocos incidentes reportados a través de redes sociales han sido producto de encuentros o encontronazos, para hablar en lenguaje comprensible, tanto de ciudadanos que no entendieron que la protesta era pacífica, como de policías que tuvieron que responder ante actos de agresión que provinieron de ciudadanos. Pero por lo demás, se ha vivido una jornada tranquila, se ha dado declaraciones a los medios de comunicación en el sentido de la necesidad de abrir canales de diálogo, de trabajo en propuestas conjuntas, y creo que hacia eso se tiene que apuntar, garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse, a reunirse, a manifestar, pero del otro, la obligación que tenemos todos de colaborar con una eficiente gestión pública, sentándonos en una misma mesa para dar aportes realistas que consideren la situación actual del país para encontrar soluciones conjuntas que beneficien a la mayor cantidad de la población. Hoy se supone que Guillermo Lasso irá definiendo ya acciones concretas con respecto a la focalización del precio de los combustibles. Efectivamente, y en un medio de comunicación nacional en la mañana se ha escuchado a la ministra de Gobierno referirse al tema y citó: una consultoría pretende entregar resultados que le permitan focalizar el tema de los subsidios para beneficiar a la mayor parte de la población que efectivamente los necesita. Así es que las definiciones creo que las veremos en las próximas horas o en los próximos días, y esperemos que, como digo, no sea simplemente para que reaccionen de carácter individual personas cuyo único interés es el protagonismo político o la satisfacción de caprichos personales, sino que se actúe en consecuencia y en conciencia con la realidad que vive el país y que vivimos la mayoría de ecuatorianos. Por allí ha trascendido que la definición, sin embargo, no se la conocerá sino antes, por lo menos de un par de meses. Se seguirá dilatando la situación, ojalá manejando con habilidad para que esta no reviente. Y tiene que ser un proceso. Efectivamente, ahora se tiene ya alguien al frente del Ministerio de Gobierno para negociar, para dialogar, para transparentar incluso la situación nacional. Ojo que la palabra negociación no tiene por qué ser satanizada, la del diálogo mucho menos, siempre y cuando estos procesos se deben de manera transparente, entregando información respecto de los mismos a todo el país. En ese sentido, que este proceso sea llevado con responsabilidad, con transparencia, con integridad y, como he dicho, esperando que de los distintos sectores que se dicen afectados por las decisiones tomadas por el gobierno anterior, haya sobre todo cordura para comprender que las cosas requieren procesos, no decisiones que salen quizá del estómago del mandatario firmando decretos o derogando decretos, porque la economía nacional, que la sostenemos todos los ecuatorianos, necesita soluciones bien pensadas, no pañitos de agua fría coyunturales. ¿Qué es lo que va a suceder en cuanto a soluciones bien pensadas con el reclamo de los maestros, que presionan a través de una huelga de hambre, una protesta vital? Sin duda es una forma de protesta que se ha venido viendo a lo largo de los últimos años en Ecuador, pero a mí hasta este momento no le encuentro razón a hacerlo de cara al gobierno nacional cuando la salida está en la Corte Constitucional. Recordemos además que este gobierno poco o nada ha tenido que ver con lo que ha sucedido con las reformas a la ley de educación, a la situación de los salarios de los maestros, y que más bien acá de lo que deberíamos estar conscientes es de que hay procesos y procedimientos que debieron ser respetados en su momento, y que si hubo una declaración de inconstitucionalidad previa que ahora tiene que resolverse a nivel de la Corte, es debido precisamente a que se intentó dar una solución simplemente sacada de cualquier lado menos de la legalidad o de la pertinencia respecto del presupuesto general del Estado. Por el bien del país, por el bien del magisterio nacional, que esta solución sea la mejor para todos, respetando, por supuesto, insisto, las normas que están vigentes en nuestro país.
Paralelamente con esta respuesta que dio el gobierno al señor Issa y a los sindicatos en el sentido de que no iba a actuar a través de sus intereses, de que no iba a ceder en el tema de los combustibles, se emitió el decreto ejecutivo 151, analizado primero ligeramente hasta leer la letra chica por parte de grupos organizados en el país, pro medio ambiente. Empiezan ya a emitir una serie de juicios que van definiendo, de acuerdo con su descripción, a este decreto como un plan agresivo prominero. Y pues esas decisiones en las cuales están involucrados o afectados derechos de la ciudadanía, derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, creo que es importante, insisto, construirlos desde la más amplia participación de la ciudadanía. No se puede tomar decisiones, más aún cuando se habla de implementar gobierno abierto, al margen de los sectores afectados. Tampoco se trata de simplemente socializar las decisiones que ya han sido tomadas, sino de tener en cuenta los criterios antes de efectivamente poner en marcha un plan que podría afectar a sectores vulnerables de la población. Vamos con otro tema que preocupa al país y que se refleja de alguna manera como una crisis de institucionalidad. Nos referimos al tema de Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General del Estado, a la Alcaldía de Quito, a la mala imagen que nuevamente empieza a reflejar la segunda función del Estado en importancia, el Congreso o la Asamblea Nacional. Mientras los ecuatorianos no tengamos claro que es fundamental respetar la Constitución, que no debemos depender de las personas, sino de las leyes, seguiremos viendo casos como los que lamentablemente se viven en varias instituciones en este momento. Se lo anunció oportunamente, Gustavo y amigos, cuando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tomó decisiones al margen de la Constitución y del mandato de la ciudadanía expresado en febrero de 2018. No había razón alguna para blindar, por ejemplo, esa designación extraña de Pablo Celi como Contralor General subrogante. No había razón, además, para no designar autoridades en instituciones que hasta el día de hoy están en acefalía o con encargos, como es el caso de la Defensoría Pública. Y pues lo que se tiene que hacer es seguir trabajando para que nadie crea que puede estar por encima de la Constitución y de la ley. Ese es el principio de la integridad en el sector público. Ese es el principio para combatir la corrupción. Cuando una sociedad no depende de las personas, sino de las leyes. ¿Cómo puede ser posible que en el caso de nuestra capital, como bien lo has mencionado, estemos en una continua pugna por quién queda al frente de la alcaldía, teniendo de por medio decisiones judiciales fuertemente cuestionadas y que incluso aparecieron mediante un sorteo mágico designados a jueces cuestionados? En ese sentido, pues, vemos que el problema incluso radica en la necesidad de seguir trabajando por una justicia independiente, que es la que, a pesar de tener problemas en las otras instituciones, está para garantizar los derechos de los ciudadanos. Ojalá pronto podamos tener un contralor o contralora definitivo. Recordemos que el tiempo termina en marzo del próximo año. Ojalá pronto tengamos una salida o una solución a la Defensoría del Pueblo, que es la institución responsable de velar por nuestros derechos y trabajar para garantizarlos. Ojalá pronto tengamos una renovación en el Consejo Nacional Electoral, porque en noviembre fenece el plazo de un número de consejeros que fueron designados por el transitorio. Y así hay varias cuestiones que tienen que resolverse, siempre y cuando, por supuesto, empecemos por respetar las normas y no depender de las interpretaciones subjetivas que ciertas personas las quieren dar. Resulta curioso que en Ecuador la gran mayoría de estos temas y otros que no están dentro del marco de lo que estamos conversando van quedando en manos de la última de las últimas instancias que existen en Ecuador, la Corte Constitucional. Y una Corte Constitucional que tiene en muchos asuntos la gran responsabilidad de actuar en respeto a la Constitución. Tenemos una ley
que está generando una huelga de hambre, lo hablamos hace un momento. La Corte tiene que resolver en derecho, no por presiones, no por huelgas. Tenemos una situación crítica en la alcaldía de Quito. Se ha presentado una acción extraordinaria de protección que estará a cargo de la Corte Constitucional y que tiene que resolver haciendo respetar la normativa vigente. No es una cuestión de si ganó o no ganó la elección o el número de votos que están detrás de uno o de otro actor. En ese sentido, cuando en un país poco o nada se respeta el Estado de Derecho, cuando en un país poco o nada se respetan las instituciones o se confía en ellas, debe haber una institución garante del ordenamiento jurídico constitucional, que es la Corte. Corte que además dentro de muy poco va a tener una renovación parcial y que por lo tanto demanda que todos nosotros estemos movilizados haciendo control social para que los mejores hombres y mujeres ocupen esos cargos que dentro de poco estarán vacantes. En esa Corte hay una gran responsabilidad con cada uno de los ecuatorianos para lograr que la Constitución sea respetada y sobre todo que nuestros derechos contenidos en ella sean plenamente garantizados. Estos megaconceptos como Estado de Derecho, debido proceso, que a momentos se los ve como obstáculos para que las cosas se diriman, son sin embargo el camino correcto a seguir. De allí que nos hace reflexionar en qué puede hacer el Ejecutivo con respecto a estos temas. Se refirió Guillermo Lasso el 10 de agosto a la situación de Quito y dijo: en el momento que sea oportuno, el gobierno intervendrá para devolver la luz a Quito. Decía metafóricamente. ¿Puede hacer algo el Ejecutivo en estos temas? ¿O hay que esperar simplemente que estas situaciones en forma natural, por decirlo de alguna manera, es decir, en el marco jurídico, en el Estado de Derecho, se resuelva? El Ejecutivo puede tener posiciones políticas. El Ejecutivo puede hacer pronunciamientos como los que ha hecho, pero no puede ni debe interferir en otras funciones o instituciones que trabajan o deben trabajar de manera autónoma e independiente. No se puede presionar a la justicia por una salida, no se puede presionar a otros cuerpos colegiados como los consejos municipales para que actúen de una u otra forma, pero el Ejecutivo, no nos olvidemos, es quien debe coordinar entre las distintas funciones y entre las distintas instituciones a favor de la gobernabilidad y del respeto a la democracia y al Estado de Derecho. En ese sentido, pues, mucho hace el gobierno del presidente Lasso al no interferir en la justicia, ya para devolverle la luz a la capital que tanto lo necesita. Con eso, al menos desde mi punto de vista, ha hecho suficiente. No necesitamos intervenciones que después puedan ser consideradas interferencia en otra función del Estado o acciones propias de un gobierno autoritario totalitario como las que ya vimos en los últimos años. Y en lo que se viene en el corto plazo, en dos importantes entidades del Estado, Contraloría, Defensoría del Pueblo, ¿cómo transitar de la cooptación que se dio en el pasado reciente a una situación que dé una mayor independencia, una mayor autonomía a estas importantes entidades, instituciones del Estado? Considerando que el Ejecutivo es quien lidera los procesos presupuestarios en el país, la primera gran garantía de independencia es asignarles los recursos que le corresponden, bien sea por ley o para asegurarse un debido funcionamiento. En específico, si pensamos en el sector justicia, Gustavo, no es posible que sigamos funcionando por debajo de la media de jueces, de fiscales o de defensores públicos por número de habitantes. La justicia necesita más recursos y le corresponde al gobierno central, al Ejecutivo, garantizarlos. No se diga a los gobiernos autónomos descentralizados, que por mandato normativo necesitan recibir cierto tipo de recursos desde el gobierno central. En ese sentido, pues, insisto, parte de la independencia no solo está en no interferir, en no dar declaraciones públicas o no presionar a ciertos actores sobre pretexto de la gobernabilidad, sino también asegurándose un adecuado funcionamiento de todas y cada una de ellas sin excepción. No puede ser, como ya vimos hace algunos años, que el Ejecutivo tenga la llave del presupuesto para abrir y premiar cuando están de mi lado y para cerrar y castigar cuando se oponen a mí. Los fondos tienen que ser garantizados sin discriminación, sin sesgo y simplemente para permitir que los servicios en general lleguen en beneficio de toda la ciudadanía. Para culminar, abogado Alarcón, su visión, su perspectiva de lo que veremos alrededor
de los 100 días del gobierno de Lasso, que en aproximadamente 20 días estaremos ya llegando a esta cifra que es bastante decidora. Creo que ya mucho, Gustavo, se ha hablado del exitoso plan de vacunación que nos ha puesto incluso en lugares privilegiados a nivel mundial. Qué gusto da ver que Ecuador solucionó además un problema grave que se tuvo con el gobierno anterior, en el que las vacunas eran para ciertos grupos de poder o ciertos grupos privilegiados. Ahora la población goza de un beneficio de la salud que esperemos permita además reactivar otros sectores. Aún le quedan varios días a este gobierno para llegar a este primer tramo de los 100 primeros días, y ojalá en este tiempo, aunque corto, se empiece ya a ver por dónde irá la hoja de ruta en los grandes temas nacionales: economía, trabajo, los temas tributarios, incluso el tema de seguridad, que por muchas razones está siendo postergado incluso de la discusión a nivel ciudadano. Que sea la oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gobierno, y que, como tú bien decías, el capital político adquirido a partir del plan de vacunación sirva para implementar de manera exitosa las soluciones en las áreas que demandan atención urgente. Esperemos ver definiciones entonces en los próximos días. Gracias, Mauricio, por tu presencia. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.